Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Las fuerzas de ocupación sionistas siguen vulnerando el derecho internacional con total impunidad. Numerosos palestinos perdieron la vida y otros resultaron heridos en una serie de bombardeos de la ocupación sionista contra distintas zonas de la Franja de Gaza, en particular el campamento de Nusayrat en el centro de la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud palestino confirmó que 35 palestinos cayeron en mártires y otros 130 resultaron heridos en 4 masacres cometidas por el ocupante sionista en Gaza durante las últimas 24 horas, elevando así el número de víctimas a 37.431 mártires y 85.653 heridos. Y paralelamente a ello, la situación humanitaria en el enclave se deteriora día tras día. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, la cantidad de la ayuda humanitaria que entra en la región es insuficiente. En una entrevista concedida a China Global Television Network, el portavoz de la UNRWA llamó a más ayuda humanitaria para paliar la creciente crisis en Gaza. Por desgracia, los camiones no están pasando sin problemas en absoluto. El problema es que los trabajadores humanitarios, incluido el personal de UNRWA, pero también personas de otras agencias de la ONU, tienen que poder llegar a la frontera para recoger la ayuda y distribuirla a la población. Y aquí es donde es extremadamente problemático en este momento. Una de las razones es que esta sigue siendo una zona de guerra activa. Por ejemplo, ayer solo pudimos conseguir unos 60 camiones. 60 camiones no es ni siquiera una décima parte de lo que se necesita al día para satisfacer las necesidades mínimas de supervivencia de la población de la Franja de Gaza. Así que sí, está llegando algo de ayuda, pero es una cantidad ínfima, no es suficiente. Y a nivel diplomático, el jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, durante una reunión con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri en Doha, hizo hincapié en las posiciones del movimiento que, según él, son coherentes con los principios de alto al fuego incluidos en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y en el discurso del presidente estadounidense Joe Biden. En su Día Internacional, los refugiados palestinos se aferran a su tierra e identidad, rechazando todos los intentos de desplazarlos, mejor dicho, con como telón de fondo una guerra genocida que se está perpetrando contra todos los palestinos, incluidos los refugiados y desplazados de la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada. Veamos este comentario de Kehina Mansri. Desde la Nekba de 1948, cuando la ocupación sionista expropió las tierras palestinas, obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares, miles de palestinos y sus descendientes siguen desplazados de sus hogares y viven calamidad tras otra. Con más de 70 años siendo refugiados, los refugiados palestinos representan una cuarta parte del total de los refugiados del mundo. Según el último informe revelado por la Oficina Central Palestina de Estadísticas, casi 6 millones de palestinos viven actualmente como refugiados en su propio territorio o en otros países. Hoy el pueblo palestino vive un nuevo capítulo de su renovada catástrofe, mientras la entidad sionista libra una guerra de genocidio, limpieza étnica y desplazamiento forzado en la Franja de Gaza. Los refugiados palestinos, con su legendaria resiliencia durante la batalla de Diluvio al-Aqsa, dan el más alto ejemplo de paciencia y apego a la tierra, devolviendo a la causa palestina su presencia en la escena mundial. No cabe duda que la batalla de Diluvio al-Aqsa, que dura desde hace más de 9 meses, ha revitalizado la atención mundial sobre la causa de los refugiados palestinos, ha subrayado su justicia y ha derrotado todos los intentos de borrarla. La celebración del Día Mundial del Refugiado en la ONU y en los países del mundo les hace responsable de lo que ocurre a los refugiados en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el Quds y los países que rodean a Palestina. Consideramos que la cuestión de los refugiados es una prueba de la masacre, de la ocupación
y de los sionistas desde 1948 hasta hoy en día, una masacre que desplazó a más de la mitad del pueblo palestino. La cuestión de los refugiados es también testigo del apego de los palestinos y del refugiado palestino a su tierra y a sus derechos. En el Día Mundial de los Refugiados, la máquina de matar y destruir sigue cometiendo las masacres más brutales en Gaza y Cisjordania. A pesar de ello, los palestinos permanecen apegados a su tierra, a su legítimo derecho de retorno, derecho de vida y de libertad, escribiendo así una verdadera epopeya que ha conmovido al mundo entero. Y en Cisjordania ocupada ahora, las fuerzas de ocupación sionistas han asesinado a un niño palestino en Calquilía tras irrumpir en la zona este de esta ciudad y asaltar varias tiendas y casas, lo que provocó enfrentamientos. El ejército de ocupación invadió numerosas ciudades y pueblos de Cisjordania, a ejemplo de Jenin, provocando enfrentamientos acompañados por detenciones de palestinos. Les informamos también que decenas de colonos irrumpieron este jueves en los patios de la mezquita del Aqsa bajo la protección de la policía de ocupación sionista. Fuentes locales informaron de que decenas de colonos irrumpieron en grupos en la mezquita del Aqsa, realizaron recorridos provocadores en sus patios y llevaron a cabo rituales talmúdicos. Y en otro frente ahora, el Hezbollah libanés anunció que había atacado numerosas posiciones de la ocupación sionista, subrayando ello en un comunicado, subrayando haber logrado impactos directos. En el mismo orden de ideas, la delegación argelina que participa en la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra expresó la profunda preocupación de Argelia por las continuas violaciones de los derechos humanos en Palestina y en el Sáhara Occidental ocupado. Veamos la declaración del representante permanente de Argelia, Rachid Bledhan, en Ginebra. A nivel internacional, Argelia sigue extremadamente preocupada por las continuas violaciones de los derechos humanos en la Palestina ocupada y en el Sáhara Occidental, y condena los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio perpetrados por las fuerzas de ocupación sionistas contra el pueblo palestino. En este sentido, Argelia pide una intervención inmediata para poner fin a estos crímenes y hacer frente a sus consecuencias, en particular en lo que respecta a garantizar procesos judiciales contra la ocupación sionista. Argelia también pide al alto comisionado que observe y documente las violaciones sistémicas de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, enviando una misión de investigación a la región para presentar un informe al Consejo sobre estas violaciones. En su discurso durante el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra, Rachid Bledhan, afirmó igualmente que Argelia vive actualmente una era de reformas políticas y económicas y que estas reformas apuntan específicamente a fortalecer el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y a combatir la corrupción, así como modernizar la administración pública. Veamos su declaración. Argelia está inmersa actualmente en reformas políticas y económicas respaldadas por los principios previstos en la Constitución de 2020, como objetivo fortalecer la supremacía de la ley, la independencia de la justicia, la lucha contra la corrupción, la modernización de la administración pública y la activación del papel de la sociedad civil libre y responsable. Como parte de este compromiso, Argelia organizará elecciones presidenciales el 7 de septiembre de 2024, reafirmando así su apego al proceso constitucional y a los valores democráticos para el fortalecimiento de la cohesión y el progreso nacional.
En esta ocasión, el representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra, Ubi Bushra al-Bashir, afirmó en una declaración al Canal Internacional de Argelia que el simposio de alto nivel organizado el miércoles en solidaridad con la causa saharaui, al margen de los trabajos de la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, tiene como objetivo reafirmar una vez más las violaciones cometidas por la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, en particular su confiscación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Han presenciado la conferencia varias misiones diplomáticas acreditadas, además de representantes de las organizaciones internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de reafirmar de nuevo que estas bárbaras violaciones perpetradas por la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental solo ocurren por su rechazo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación de conformidad con la legalidad internacional. Y siempre en lo que a la contienda saharaui se refiere, el Congreso de los Diputados español votó el jueves por mayoría absoluta a favor de una propuesta no legislativa para restablecer la posición de España de neutralidad activa frente a la cuestión del Sáhara Occidental. Según indicó la agencia española Europa Press, todos los grupos del Congreso, a excepción del Partido Socialista PSOE, apoyaron el restablecimiento de la histórica posición de neutralidad activa de España respecto al Sáhara Occidental, de acuerdo con la voluntad expresada por el Congreso de los Diputados en varias reanudaciones entre 2022 y 2024, apunta la agencia ibérica. En el resto de la actualidad, los países de la Unión Europea acordaron este jueves imponer una nueva serie de sanciones a Rusia en un intento de apretar el lazo, pues el esfuerzo bélico ruso contra Ucrania, según anunció Bélgica, que ostenta la presidencia de la Unión. La presidencia belga describió en la plataforma X que este paquete proporciona nuevas medidas específicas y mejora el impacto de las sanciones actuales al colmar lagunas. En la actualidad sudamericana, ahora a pocos meses de las elecciones presidenciales, Joe Biden anuncia medidas de regularización que podrían beneficiar a cientos de miles de personas, pues indicó que se puede asegurar la frontera con México y proporcionar canales legales para la migración, indicó pues el presidente estadounidense, candidato, recordemos, a un segundo mandato, ello en un discurso en la Casa Blanca. En reacción al anuncio del mandatario estadounidense, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que las medidas de regularización propuestas por su homólogo Joe Biden, que deberían beneficiar a cientos de miles de personas en Estados Unidos, representan un paso adelante. Veamos su declaración. Es muy buena la noticia de que van a regularizarse familias mexicanas en Estados Unidos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes. Es digno de reconocimiento el que el presidente Biden actúe de esta forma. Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Esto, como tú lo señalas, aun cuando es parcial, ya es un avance. Señoras y señores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.